hablará al respecto. Yo sí quiero subrayar, presidente, amigos parlamentarios, quiero subrayar que esto no solamente es un tema jurídico, que ya lo estamos discutiendo y estos son mis argumentos jurídicos. Yo insisto que es un tema político también. Todos ustedes saben con toda claridad desde que llegaron al Congreso de la República, porque lo tienen que haber escuchado en sus campañas, y si no lo escucharon, lo han escuchado ahora nada más, ayer, hace una semana, que la población nos ve mal, pues, y entre otras cosas nos ve mal porque nos ve protegiéndose unos a los otros cuando no hay razones para tal protección. Aquí han habido faltas evidentes y esas faltas tienen que ser sancionadas. El Congreso de la República tiene que estar por encima de intereses que dicen lo cubro a él porque es mi compañero, o porque es mi compañero de bancada, o porque es mi amigo. Eso tiene que quedar de lado. Tenemos una responsabilidad para con la población. Y la población nos exige que este Congreso de la República dé la talla que tiene que dar. No es posible que buscando argumentos eventualmente jurídicos, ¿de acuerdo o no? Yo insisto que jurídicamente es impecable la posición de la Comisión de Ética, pero más allá de ello hay argumentos políticos de fondo, de fondo. No es posible, la Constitución es clarísima. Si una persona está sentenciada, esa persona no puede ser congresista y no le cabe solamente la aplicación de la falta ética, lo que están aquí proponiendo. Lo que corresponde es el desafuero. No debería ser congresista, tan sencillo como eso. Si engañó al Jurado Nacional de Elecciones, habrá que pedirle cuenta al Jurado Nacional de Elecciones por no haber hecho su tarea. Pero no es posible que la ley diga quiénes pueden y no pueden ser congresistas, y alguien que claramente no puede serlo leyendo la Constitución esté sentado entre nosotros, porque desprestigia al Parlamento, y lo desprestigia más que ustedes lo defiendan. Gracias, presidente. Congresista Díaz Dios. Sí está anotado. Si le dije que está anotado y en el orden correspondiente. Adelante. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, colegas, quisiéramos dejar algo en claro. Lo que se está discutiendo respecto al 4.8 no es una modificación al reglamento. Lo que ha hecho la comisión por unanimidad, en la cual somos 7 parlamentarios, curiosamente 2 de Gana Perú, por unanimidad fue una interpretación de lo que dice el reglamento del Congreso. ¿Por qué llegamos a esa interpretación, presidente? Porque en efecto nos llegó a la comisión una serie de casos que tienen que ver directamente con el análisis de la hoja de vida. Pero no vamos a hacer un análisis netamente jurídico, porque no somos una corte penal, somos una comisión de ética. Por lo tanto, la pregunta que habría que hacerse es la siguiente: ¿acaso no es antiético, no es un acto inmoral mantener una mentira en el transcurso del tiempo, desde que llena su hoja de vida para ser candidato hasta el momento en que, siendo congresista, no es que diga la verdad, sino es sorprendido por una denuncia mayoritariamente de un medio de comunicación? Entonces, colegas, mantener una mentira, reitero, en el tiempo, ¿es o no es un acto inmoral? Olvidémonos por un momento del tema de Sine Pena, Sine Leyem, que por cierto, según me han comentado mis colegas, el ilustre expositor que estuvo como abogado del congresista que en este momento se está juzgando, no defendió cuando se trataba de parlamentarios de mi bancada de la legislatura pasada. Olvidémonos de estos temas jurídicos. La mayoría del país no es abogado. Le vuelvo a repetir la pregunta: ¿es o no es moral mantener una mentira en el tiempo hasta que, siendo congresista, sea sorprendido? La conclusión a la que llegamos los 7 parlamentarios de la Comisión de Ética es que es un acto inmoral y que además tiene mucha directa relación con la función de parlamentario. Por lo tanto, tomamos esta decisión y es verdad, ni siquiera estábamos obligados a ponerlo en el reglamento de la Comisión del Congreso como 4.8, porque es una interpretación del reglamento del Congreso. Ahora, presidente, sostener otra interpretación que se diga claramente y que quede constancia en este Parlamento es sinónimo de querer buscar impunidad. No una impunidad penal, es una impunidad moral. Reitero, a menos que alguien me diga que es moral mantener una mentira en el tiempo.
Por ello, presidente, y porque mi bancada quiere deslindar con esta iniciativa que buscan algunos de mantener impunidad y, reitero, atarle las manos a la Comisión de Ética, porque en todo caso, presidente, si eso se pretende que sean más claros, se digan que se anule, que se cierre la Comisión de Ética. Por ello, presidente, precisamente a raíz del pedido del congresista Pasa, lo que solicito yo, lo que solicita mi bancada es que este pleno del Congreso haga una nueva interpretación y por supuesto les pedimos que den la razón a la Comisión de Ética y que la interpretación que diga el Congreso, el pleno del Congreso respecto a si puede o no puede la Comisión de Ética conocer casos de hoja de vida, planteamos la siguiente y lo vamos a presentar formalmente en unos minutos, presidente. La comisión es competente para conocer faltas a la ética parlamentaria derivadas de presuntos delitos o infracciones cometidos por un parlamentario en ejercicio de sus funciones, así como también sobre las faltas relativas a las hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones para efecto de su elección inmediata, siempre que no cuenten con fallo definitivo del órgano jurisdiccional competente. Con esta propuesta, presidente, estamos o pretendemos, si es que el Pleno del Congreso decide apoyar el trabajo de la Comisión de Ética y este trabajo difícil, por cierto, de juzgar la moralidad o no de los actos de los parlamentarios, poner final a este debate y que los casos que están en cola esperando que se resuelva, de una vez pasan al debate de fondo y se sancione si es competencia, si merecen o no ser sancionados, que es el pedido que hacemos nosotros de acuerdo al informe de la Comisión de Ética. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Me solicita una interrupción el congresista Martín Rivas. Adelante, congresista Rivas. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Ciertamente no hay que tratar de confundir, queridos colegas. Vamos al tema de fondo. La sentencia condenatoria tiene la parte resolutiva, ¿no? Tiene la parte expositiva, considerativa, resolutiva y tiene las accesorias. Dentro de las accesorias, claramente está establecido y se preceptúa el impedimento en el ejercicio de la función pública. Así lo dice. Porque tiene que estar ahí, dentro del contenido propio de la sentencia. Se establecen los alcances mismos de la cual, evidentemente, ha sido materia del juzgamiento. Pero si no existe un impedimento en la función pública, nosotros debemos abocarnos y dar una interpretación que sí existe impedimento en la función pública. Evidentemente hay una seria contradicción, porque estamos trasvasando el contenido mismo de la sentencia. Consecuentemente, aquí hay una cuestión bastante clara. Hay que tener en consideración que lo que ha hecho la Comisión de Ética es establecer su reglamento yendo más. ¿Puede continuar con esa Gamarra? Un minuto más que la me segunda queda. interrupción. Así Ok. es. Gracias. Señor presidente, lo que ha hecho la Comisión de Ética es establecer una norma y le está dando rango de ley a lo que evidentemente no lo tiene. Y pretende vía interpretación establecer un rango que no le corresponde. Porque aún cuando está pidiendo en estos momentos, el congresista Dioses está pidiendo que este Congreso se pronuncie, tiene que seguir su trámite regular para que se incorpore como norma. Y esa norma no tiene que violar los principios generales del derecho. Es una cuestión natural. No podemos establecer una cuestión retroactiva. Aún cuando en este momento este Parlamento se pronuncie sobre lo que usted quiere, no se aplica y no se puede aplicar porque no hay una situación retroactiva. Y la retroactividad, querido colega, solamente usted sabe que favorece, no perjudica. A ver, congresista Díaz Dios, brevemente, por favor.
Muy breve, presidente, solamente para aclarar, nadie está hablando de que con esta propuesta que hemos presentado nosotros es una nueva norma. Estamos hablando que es una interpretación para ponerle final a eso que pretenden hacer ustedes, de decir que la Comisión de Ética no puede ver los casos de hoja de vida. Entonces, las cosas como son. Reitero, no se ha creado una nueva norma ni se ha modificado el reglamento del Congreso. Se ha hecho una interpretación del reglamento del Congreso. Y lo que se está solicitando formalmente, lo que pide mi bancada, es que el Pleno del Congreso confirme esa interpretación que ha hecho la Comisión de Ética para que nos permita conocer, ahora sí espero yo sin mayor argumento que busque impunidad, los casos de hoja de vida, congresista. No venga usted a confundir. Gracias, presidente. Ahora sí, con esa Gamarra. No, sí. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas. En principio, señor presidente, tenemos que precisar lo siguiente. Creo que estamos ante una situación eminentemente técnica y que no tenemos absolutamente nada contra los integrantes de la Comisión de Ética, que definitivamente hacen su trabajo con la mayor voluntad, con ganas de poner en alto la imagen del Congreso, a quienes yo respeto, como respeto a los 130 congresistas. Sin embargo, señor presidente, considero que en este tema eminentemente técnico se debe considerar, y nosotros somos los primeros que debemos aplicar, las normas constitucionales, las normas penales, el derecho administrativo sancionador. Y en principio quiero decir, señor presidente, que toda infracción y toda sanción debe estar debidamente establecida en la norma reglamentaria, en la norma o en el reglamento del Congreso. En el caso concreto, en principio, el hecho no está considerado taxativamente, punto 1, con lo cual se vulnera el principio de legalidad. Segundo, vía interpretación, no se puede aplicar infracciones y sanciones a las personas que estén involucrados en estos hechos, vía interpretación. Es decir, tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador, no se aplica las infracciones ni las sanciones por analogía. Y el hecho de intentar hacerlo, aplicar vía interpretación o vía sanción, ¿no es cierto?, a un hecho, definitivamente se estaría yendo contra las normas constitucionales y contra el derecho administrativo sancionador. Por otro lado, señor presidente, en el derecho administrativo sancionador prima el principio de la interpretación restrictiva. ¿Eso qué quiere decir, amigos congresistas? Que las normas tienen que interpretarse tal cual están redactadas. Y aparentemente el ítem 4.8 del reglamento de la Comisión de Ética está yendo más allá, ¿no es cierto?, de la interpretación. Está haciendo una interpretación sistemática, una interpretación extensiva, menos una interpretación restrictiva que debería primar en el derecho administrativo sancionador. Es decir, vía interpretación se pretende aplicar, ¿no es cierto?, supuestamente las normas procesales a un hecho que se ha producido antes de que el congresista sea congresista. Y concretamente, señores congresistas, acá tenemos el Código de Ética, donde claramente se establece el presente Código de Ética Parlamentaria tiene por finalidad establecer normas sobre la conducta que los congresistas de la República deban observar en el desempeño de su cargo. ¿Eso qué quiere decir? Que definitivamente, tal como está redactada la norma, definitivamente, señores congresistas, el señor Apasa o el congresista Apasa no tendría por qué ser sometido siquiera a un proceso disciplinario ante la Comisión de Ética. Y en el supuesto de existir, ¿no es cierto?, un delito, tendría que procederse a aplicar las normas procesales, constitucionales correspondientes y las normas del Congreso, situación que no se ha presentado en este caso. Por otro lado, señor presidente, se dice
que el hecho cometido por el congresista Apaza sería un hecho continuado. Sin embargo, yo quiero señalar concretamente el momento en que el congresista decide postular, ¿no es cierto?, a una candidatura, tiene que regirse a las normas electorales. Es decir, cuando el ciudadano decide postular a una candidatura, tiene que regirse de acuerdo a las normas electorales. Y las normas electorales establecen claramente etapas, ¿no es cierto?, para que los ciudadanos que conozcan, por ejemplo, acerca de la vida del ciudadano, en su momento puedan impugnar, puedan tachar, situación que en su momento no se ha producido y se ha aceptado la candidatura, ¿no es cierto? Eso quiere decir que dentro de los hechos que en estos momentos se están cuestionando, hay un antes y un después. Un antes que debió darse a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, y entiendo que el congresista inclusive fue denunciado ante el Ministerio Público y el Ministerio Público decidió archivar las dos denuncias, no se formó, no se inició un proceso de investigación, no se dio la formalización de una denuncia ante el Poder Judicial y por lo tanto no existe un proceso abierto. En ese contexto, ese antes pasó. El congresista recién juramenta y a partir de ese momento inicia, ¿no es cierto?, su labor congresal. Y durante el tiempo, a partir de la juramentación, el congresista no ha cometido ningún acto, ninguna conducta que contravenga la imagen de este Congreso, imagen que, dicho sea de paso, todos respetamos. Si me permite, la congresista Lourdes me está solicitando una interrupción. Congresista Alcorta, el siguiente orador, por favor, porque el señor Gamarra ya agotó sus dos... Bueno, congresista, por excepción. Muy breve, por favor, la excepción. Solamente para aclarar, dentro de la línea que explica el congresista Gamarra, o sea que un congresista que está acá en el Congreso y que ha cometido un acto de violación o de error, falsificación, entra, juramenta y su vida comienza recién a partir de ahora, y si fue un violador y fue sentenciado, no pasa nada, ¿así es? Eso quisiera que me aclare. O sea, más allá del hecho continuo, si es legal, hablo de lo que es ética, principios, valores. ¿Un violador pasa? ¿Una persona que ha falsificado una documentación por no pasarle alimentos a los hijos y los ha dejado abandonados, pasa porque juramenta de partir ese día recién? Para que me lo aclare, por favor. Gracias, presidente. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Creo que acá de lo que se trata es de hacer una discusión totalmente técnica. Aplicar tanto las normas constitucionales, el reglamento, la interpretación. De hecho, que tiene implicancias políticas. De hecho, que tiene implicancias morales. De hecho, que puede ser discutible, inclusive, algunas conductas antes de la elección. Sin embargo, vamos a juzgar, señor presidente, señores congresistas, vamos a juzgar por hechos que el congresista pudo cometer antes de su elección. Es decir, vamos a aplicar las normas retroactivamente a situaciones del pasado. Vamos a, si se quiere, sobrepasar las normas constitucionales que establecen que en materia penal, ¿no es cierto?, solo en materia penal existe la retroactividad benigna. ¿Vamos a sobrepasarnos eso, señores congresistas? Entonces lo que se trata es, al margen de los apasionamientos, al margen de las situaciones políticas, al margen de lo que señale, digamos, el pasado, ¿no es cierto?, lo que tenemos que aplicar en estos momentos es las normas constitucionales, el reglamento, ¿no es cierto?, del Congreso, de acuerdo a cómo se han redactado, ¿no?, teniendo en cuenta el principio de legalidad y los métodos de interpretación restrictiva
que regulan el derecho administrativo sancionador. Eso por el momento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Belaúnde. Gracias, presidente. En esta situación, nosotros estamos juzgando la pertinencia de si se aplica o no una sanción por una falta ética. La falta ética consiste en no haber cumplido con declarar si tenía una sentencia condenatoria. Y esa falta ética que debió haberse, ese cumplimiento, ese requisito, esa declaración, debió haberse hecho en enero del año 2011. Esa fue la situación. Cosa que todos los que estamos aquí presentes lo cumplimos, como también lo cumplieron todos los demás candidatos, porque si no, no hubieran sido candidatos. Pues bien, ¿qué dice el numeral 5 de esta declaración? Dice lo siguiente: relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes si las hubiere. Pues bien, todo parece indicar que la persona objeto de esta investigación tenía una sentencia condenatoria firme, pero con parte del plazo de la condena, suspendido. ¿Podía él haber omitido de consignar ese hecho absolutamente relevante en su declaración jurada? Contra lo que dice el ilustre jurista y tribuno Javier Vallerriestra, yo pienso que él no podía haber omitido de consignar ese dato. Y aquí no estamos discutiendo si el señor debe o no debe continuar en el Parlamento. Estamos discutiendo si exclusivamente cumplió o incumplió con esa obligación. Ahora bien, me dicen que hay un dispositivo, y efectivamente lo acabo de leer, que en determinadas situaciones las sentencias condenatorias suspendidas, transcurrido un plazo, se tienen como no puestas. Y en algún momento me parece que el Tribunal Constitucional ha dicho algo en ese sentido. No como precedente vinculante, pero lo ha indicado en algunos de los párrafos sustentatorios de una sentencia. Entonces yo me hago aquí la siguiente pregunta. Cuando el señor Apaza presentó esta declaración jurada, ¿tenía esa sentencia condenatoria firme? Suspendida, es cierto, pero firme. ¿Se habían cumplido las condiciones de ese artículo del Código Penal como para que se tenga como no puesta? Porque si en efecto, si se hubieran cumplido esas condiciones del Código Penal para que se tenga como no puesta, podría haber omitido la sentencia. Pero contrario sensu, si esa sentencia condenatoria firme estaba suspendida o no, el hecho es que existía. La suspensión de la sentencia, la suspensión de la pena por sí sola no elimina la condenación judicial, no elimina la condena, no elimina la declaratoria de culpabilidad que da el Poder Judicial. Y si se dan esas condiciones y el señor Apaza no había superado los requisitos que establece este artículo del Código Penal, que en este instante no lo tengo en la memoria, entonces él omitió en declarar algo que era fundamental para cumplir con ese requisito. Y si omitió, entonces cometió una falta ética de la mayor relevancia que merece ser, en este caso, sancionada por el Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Belaúnde. Tiene la palabra el congresista Benítez. Gracias, señor presidente. Voy a discrepar
públicamente con mi colega de bancada, Martín Belaúnde, pero con todo respeto, y con varios congresistas que han intervenido durante las sesiones que se han llevado a cabo el día de hoy, presidente, porque debemos partir de una premisa clara. Si se habla del derecho penal, quienes hemos asistido a las clases cuando éramos alumnos en diversas facultades del país, nuestros profesores nos decían que en el derecho penal existen dos caminos: el derecho penal democrático y el derecho penal autocrático. Y eso queda clarísimo por las propias definiciones jurídicas que se dan en el ámbito legal. Derecho penal democrático, por ejemplo, prima el indubio pro reo, la duda favorece al reo. En el derecho penal autocrático prima el indubio pro societate, la duda favorece a la sociedad. Son diferencias abismales que existen, pero que uno las va aprendiendo, asimilando y va entendiendo el porqué del derecho penal. Y cuando llegamos a etapas de buscar que sancionar a personas, yo creo que por un principio fundamental de derechos humanos, al cual estamos obligados los peruanos por la propia Constitución y los propios tratados internacionales que ha firmado el Perú y cuyas normas forman parte del derecho nacional, estamos obligados a dar una lectura democrática a las normas. Y eso nos lleva y nos obliga a respetar el debido proceso legal, a respetar el orden jurídico y a no atropellar los derechos fundamentales. Nosotros podemos discrepar con el congresista Pasa, podemos creer que hizo mal de repente en no consignar una sentencia, pero de ahí a pretender que se le aplique un código de ética a una persona cuando no era parlamentario, eso constituye más que un abuso, un atropello a los derechos fundamentales, señor presidente. Y le voy a decir por qué, porque acá he escuchado argumentos de la otra parte, ahora es necesario que escuchen los argumentos democráticos, señor presidente. El propio Código de Ética Parlamentaria dice, señor presidente, tiene por finalidad establecer normas sobre la conducta que los congresistas deben observar en el desempeño de su cargo. Los congresistas. Luego dice, previene faltas contra la ética y establece los mecanismos de investigación y sanción a los legisladores que contravengan la ética parlamentaria, se valgan de sus cargos para enriquecerse o cometer actos de corrupción. Entonces, ¿desde cuándo uno es congresista? Es la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Desde que se juramenta o desde que el jurado le entrega la credencial? Aquí en el Congreso ha habido una discusión cuando se pretendió sancionar a dos congresistas, a Elsa Malpartida y Nancy Obregón, si no me equivoco, cuando en junio del 2006 ingresaron al hemiciclo cuando se discutía el tema del TLC con Estados Unidos y agredieron a un trabajador de seguridad. Se instaló el nuevo Congreso y plantearon sancionar a las dos congresistas en base al Código de Ética Parlamentaria porque el acto se había cometido en junio del año 2006, un mes antes de que asuman su cargo. En esa comisión de ética donde intervinieron varios distinguidos parlamentarios, llegaron a la conclusión final que había un vacío legal entre si el Código de Ética se podía aplicar o no a los que ya habían asumido el cargo, pero no habían juramentado, que es una figura distinta a la actual, porque acá cuando se produce la declaración de Emiliano Apaza, no había asumido, no había juramentado, solamente era candidato, postulante, aspirante a un cargo. Él simplemente no anotó una sentencia que consideró que estaba suspendida y eso fue convalidado por el Jurado Nacional de Elecciones. Nadie presentó una tacha. El jurado aceptó la inscripción, el jurado permitió que participe, el pueblo lo eligió, a él lo condenan en un juzgado de San Román, en Puno. Él postula por Puno, donde conocen los hechos y el pueblo lo ratifica con su voto, señor presidente. Y es más, yo no he visto que cuando alguien postule, el pueblo al elegir revise los currículum para ver si vota o no vota por una persona. Es más, esto no es un concurso de méritos donde el currículum le da puntos al candidato para salir electo. Esto es un tema de votación popular,
de confianza del pueblo. El candidato se inscribe, las etapas en el jurado precluyen, le entregan la credencial y si después se demuestra que hubo una infracción o una falta, la autoridad competente investigará si hubo delito o no. Pero el Congreso, a través de su Comisión de Ética, no puede abocarse a ese tema, señor presidente. Eso debe quedar claro. Y aquí estamos viendo, y lo digo con todo respeto, la Comisión de Ética prácticamente se ha convertido en una comisaría, señor, donde se reciben denuncias por doquier y donde al culminar su trabajo elaboran atestados policiales. Dice, con oficio tal se dirigió a tal sitio, con oficio tal, tal cosa, el descargo tal, se concluye tal. Señor, y no se evalúa ni se analiza el aspecto ético. Hay la ética privada y la ética pública. ¿Qué cosa es lo que tiene que evaluar la Comisión de Ética Parlamentaria? La ética pública. ¿Y desde dónde y hasta dónde? Mientras dure el mandato parlamentario. Entonces, forzar esa figura para pretender sancionar a un congresista por un hecho, circunstancia o acto que ocurrió antes de asumir su cargo, eso es ilegal, eso es inconstitucional, eso es atropellar los derechos fundamentales, eso es cometer un abuso, eso es no respetar los principios democráticos, es violentar los derechos humanos garantizados en el orden jurídico y eso no lo podemos hacer. Algunos dicen, si no lo hacemos se hace daño al Parlamento. Al contrario, si lo hacemos no hacemos más daño, señor presidente. No podemos actuar con esos principios. No podemos convertir la Comisión de Ética en una comisaría. No podemos permitir que se hagan atestados policiales contra los congresistas. Si hay inconducta, que se sancione dentro de los parámetros legales, dentro del tiempo legal. Si el congresista comete una infracción, tendrá que ser sancionado, pero no cuando era candidato. No se puede forzar de esa manera porque eso sí hace daño y nos pone al frente del país y de la comunidad internacional como un Estado que arrolla los derechos humanos, que atropella los derechos fundamentales, que pisotea el debido proceso legal y creo que eso no lo podemos permitir. Tal vez yo discrepe de muchos congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra, pero yo quería decir esto, señor presidente, porque creo que es fundamental. Es más, presidente, hay una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el año 2006 en un caso de un habeas corpus que ocurrió en el Cusco, señor presidente. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Dice, resulta importante señalar que el instituto jurídico de la suspensión de la pena, que es lo que se está viendo ahora, presidente, regulado por los artículos 57 y siguientes del Código Penal peruano, dice, tiene por fin suspender la condena y eventualmente tener por no pronunciada la sentencia condenatoria. No pronunciada, está suspendida. Es más, el propio artículo 61 del Código Penal establece que si una pena es suspendida y el condenado cumple las reglas de conducta, se tiene por no dictada, no hay sentencia. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa queremos sancionar? El señor Apaza, entiendo, está cumpliendo las reglas de conducta. El juez le ha señalado A, B, C, D, E y las está cumpliendo. Mientras él las cumpla, la suspensión vale. Cuando vencen los 3 años de cumplida, se tiene por no dictada, señor presidente. Eso es lo que rige en el derecho penal democrático y eso es lo que tenemos que defender, señor presidente. Más allá de las discrepancias, de las diferencias que se puedan tener con un parlamentario, que se diga que hizo mal en no declarar la hoja de vida, perfecto. Y es más, si en algún momento ese tema tendría que evaluarse, le correspondería al Jurado Nacional de Elecciones. El jurado es el que tiene que ver la etapa de las candidaturas. Son ellos los que tienen que evaluar y aplicar sanciones. En este caso, incluso, el Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado el tema ante el Ministerio Público y tengo entendido que el Ministerio Público lo ha archivado y el Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera apeló, se quedó conforme con la resolución de archivo. Entonces, ¿en qué quedamos? Incluso aquí en el Congreso, cuando se ha estado evaluando el nuevo Código Electoral, el jurado ha presentado un proyecto de ley pidiendo que se sancione a los que hacen declaraciones falsas en las hojas de vida. El propio jurado está pidiendo, o sea, no hay legislación que permita sancionar. ¿A dónde queremos ir, señor presidente? Me pide una interrupción el colega Alberto Bengolea, si usted lo permite, señor. Por interrupción, congresista Bengolea.
Gracias, presidente. Solamente dos precisiones jurídicas a la intervención del congresista Benítez. En materia de pena, existen penas simples y penas compuestas. El artículo 57 al cual usted hace referencia, evidentemente hace referencia a una pena simple. Esta es una pena compuesta que también importa pena de multa, que espero que haya pagado el congresista Pasa. Es decir, es una pena de pena privativa de libertad y multa también, de manera que la sentencia existe. Y por último, para aplicar el artículo que usted está diciendo, que es el artículo 61, que es verdad, desaparición de la condena, el artículo es preciso, permítame leerlo. La condena se considera como no pronunciada si transcurre el plazo de prueba sin que el condenado cometa nuevo delito doloso. Ese plazo, tengo entendido, cumplirá el 2014. Lo que es indiscutible es que según el artículo 33, inciso 2, por sentencia privativa de libertad no se puede ser congresista. Y hoy esa sentencia está vigente, esa sentencia es válida y el señor es congresista. No debería serlo. Eso es clarísimo hoy. Si está hablando de cuestiones que ocurren hoy y no en el pasado, yo se lo digo, esa norma está vigente hoy y el señor es congresista hoy en contra de lo que dice la normatividad constitucional. Con respecto a la sentencia, es verdad, pero habría que esperar al 2014 para que la sentencia se tenga por no puesta, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que le ha impuesto el juez, que esa es materia de otra investigación, si los cumplió o no los cumplió. Y por lo demás, y solo para terminar, señor presidente, ya que usted habló de antecedentes, hay un antecedente que aquí ya se citó. En el Congreso pasado fue el antecedente de Rocío González, que usted debe conocer y debería haber aprendido el nacionalismo. Rocío González fue condenada 4 años con suspensión, exactamente el mismo. Si el congresista Benítez le da la segunda interrupción. La otra. Presidente, me han pedido, si usted quiere darle ampliación. Congresista Zamudio, segunda interrupción. Precisamente, señor presidente. La interrupción presidente, la concede el parlamentario. para señalar algo que es fundamental y que la mayoría de congresistas no lo han tomado en cuenta. El proceso penal del congresista Emiliano Apaza no ha concluido. Se ha interpuesto recurso de nulidad y se ha interpuesto recurso de queja por denegatoria de recurso de nulidad y actualmente se encuentra pendiente de resolución final en la Corte Suprema de Justicia. Con ese criterio, señor presidente, yo creo que debemos hacer una nueva valoración y plantear una cuestión de orden, porque este proceso necesita una revisión de acuerdo al artículo 59 del Congreso, el cual pido, del reglamento del Congreso, presidente, del cual pido que el relator dé lectura, por favor. Señor presidente, pido que se dé lectura al artículo 59 del reglamento del Congreso. Dese lectura. Reglamento del Congreso de la República, artículo 59, cuestiones de orden. En cualquier momento del debate, con excepción de aquel en que se desarrolla la votación, los congresistas pueden plantear una cuestión de orden, a efecto de llamar la atención sobre la correcta interpretación y aplicación del reglamento del Congreso. Deben citar el artículo o los artículos materia de la cuestión. El presidente concederá un máximo de 2 minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a votación. En casos excepcionales, puede abrir debate señalando el tiempo máximo que concederá a cada orador para intervenir. En caso de duda extrema, que no pueda ser dilucidada de inmediato por el Pleno, el presidente enviará el asunto a la Comisión de Constitución y Reglamento para que opine a más tardar dentro de los 3 días, suspendiéndose el debate sobre la materia. Las decisiones del Pleno en materia de cuestiones de orden serán registradas por la Oficialía Mayor del Congreso. Pueden ser invocadas en casos análogos que se planteen en el futuro. Concluya con esa, Zamudio. Leer este artículo del reglamento del Congreso, porque Juan de Dios Díaz Dios, el congresista Juan de Dios Díaz Dios, dice que el artículo 4.8 es una interpretación del reglamento del Congreso. Y ningún congresista se puede explicar qué artículo del reglamento del Congreso lo están interpretando. Por eso considero, señor presidente, en aras de ser equitativos como Parlamento Nacional y el debido proceso, solicito que esta cuestión de orden sea aprobada por el Pleno del Congreso, señor presidente. Gracias. Congresista Benítez, para terminar, señalando que en interrupción no se puede pedir cuestión de orden. Gracias, presidente. Hay que entender, presidente,
hay que entender cuál es la esencia de una pena suspendida. Cuando se suspende una pena que se impone por el Poder Judicial a determinadas personas por X delitos, se le consigna reglas de conducta, señor presidente. Y si la persona cumple las reglas de conducta, se mantiene suspendida la pena. O sea, no hay pena, no existe. Esas son modalidades que ha incluido el nuevo ordenamiento jurídico penal. Es como la reserva de fallo. Hay casos que se hacen procesos y el juez dice reservo el fallo. Son nuevas modalidades. Antiguamente el derecho penal antiguo, el autocrático, el violador de derechos humanos imponía pues carcelería a todo el mundo. Esas son mentalidades totalitarias, son mentalidades que no deben primar en un Estado constitucional de derecho, señor presidente. Si se suspende la pena, mientras ésta se mantenga con reglas de conducta, evidentemente no hay ninguna infracción al momento de no consignarlo en una hoja de vida. Y es más, el tema en discusión no es tanto eso, sino el tema en discusión es si se puede en el Congreso sancionar un hecho que ocurrió antes de ser parlamentario. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y si el reglamento interno de la Comisión de Ética dice que sí, pues es contrario al reglamento del Congreso, es inaplicable. O sea, no basta con que ellos lo escriban, no basta con que 7 congresistas lo aprueben, porque si quieren modificar el reglamento del Congreso necesitarían la votación calificada, porque el reglamento del Congreso tiene nivel de ley orgánica y el reglamento de una comisión solo lo votan 7 congresistas, aun cuando sea por unanimidad, no alcanzaría a llegar la votación legal que permita modificar. Por esa razón, señor presidente, yo me permito solicitarle al Pleno del Congreso que no permitamos que se mantenga ese artículo 4 que resulta violador de los derechos humanos, que atropella el derecho al debido proceso legal y que afecta enormemente a la propia Comisión de Ética, señor presidente. Así que deberíamos partir de esa premisa, no atropellar los derechos de las personas, no violentar el debido proceso, no permitir que se sancione a parlamentarios por hechos ocurridos antes de ser congresistas. Esa es la regla que debe existir en el Congreso, eso es lo que se debe aprobar. Que se discrepe, que se discuta, que se tenga un mal concepto de un congresista es un tema distinto. Que pertenezcan a otras bancadas es diferente, pero no podemos violentar los derechos humanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Benítez. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Y el congresista Bengolea le ha pedido una interrupción. Gracias, presidente. Inicio con la interrupción de Alberto. Gracias, congresista. Yo creí que los sofistas habían desaparecido ya en la Grecia antigua, pero acabo de ser testigo de la excelente intervención de uno. Bueno, lo que quería apuntar era eso, más allá de insistir. La falta es actual y es vigente. Hoy se está incumpliendo la Constitución de la República, hoy en este momento. No estamos hablando siquiera del pasado, pero además quería recordar el ejemplo del pasado. La congresista Rocía González tenía el mismo caso que el congresista Pasa, exactamente el mismo caso, señor presidente. Fue desaforada. Y digo más, fue desaforada y luego vino la congresista Francis Segarra, que no pudo acceder al cargo porque también tenía un problema similar. Y después de ella vino felizmente un hombre probo, como es el congresista Tomás Zamudio, que está conversando con usted, un hombre íntegro, que no tenía condenas, y él pudo acceder por eso al Congreso de la República. Tan es así que lo han reelecto, ¿no es así? Así que debería conocer la historia perfectamente. Esto ya ocurrió. Un hombre honesto como Tomás Zamudio llegó al Congreso de la República porque antes 2 personas condenadas salieron. Tan sencillo como eso. El mismo caso que estamos viendo ahora, exactamente igual. De manera que hay precedentes, presidente, que deberían conocer muy bien los amigos de la bancada nacionalista. Quería hacer referencia a ese antecedente simplemente e insistir. Ni siquiera este es un tema del pasado, es un tema... Congresista Galarreta. Muchas gracias, presidente. Presidente, si deja tocar el timbre como presidente. Primero me debo sentir absolutamente viendo la reacción de algunas bancadas, absolutamente tranquilo y honrado de estar en un partido como el PPC y en la bancada actual en la que estamos, cuando en el Congreso pasado tuvimos el caso de una parlamentaria, que no voy a recordar el nombre, pero que no tuvimos ninguna artificio ni tratar de ver cómo sacamos la norma por los costados o por debajo y tratar de salvar a un parlamentario que había cometido una inconducta. Esta bancada, comentaban hace un rato Javier Bedoya en la relación a la autonomía y a la libertad individual sobre tema de sanción, porque es un tema muy personal, y algunos han votado a favor de la sanción,
del congresista Coa, otros nos hemos abstenido y otros han votado incluso en contra de la sanción, demostrando una absoluta objetividad en materia de sanción. Sin embargo, presidente, durante hace unos minutos que se atacaba al congresista Lai de que el congresista Lai tenía una posición religiosa diferente y otras cosas, yo creo que perdemos mucho, y con eso terminó, creo que Alberto Bengolea en su intervención, el daño que le hacemos a la imagen del Parlamento, no solamente con estos casos, sino cuando defendemos estos casos. Porque hay cosas que tenemos que tener dos dedos de frente suficiente para entender que no hay forma de defender estos casos. Y voy a hablar de tres aspectos, presidente. El primero lo ha desarrollado bastante bien Alberto Bengolea y Mauricio Mulder en su intervención, que son normas específicas relacionadas al procedimiento, es decir, aquellos que hablan de la retroactividad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo han desarrollado. Sin embargo, voy a empezar con el segundo aspecto, porque el primero para mí está clarísimo, que no hay un tema de retroactividad en materia de normas procesales, sino contestándole democráticamente al señor Benítez, al congresista Benítez, que dice que esto fue antes, y tampoco fue antes, presidente, porque la falta del congresista Pasa no solamente es cuando llena el formulario del Jurado Nacional de Elecciones, no solamente es cuando recibe la credencial del Jurado Nacional de Elecciones, lo es cuando jura como congresista de la República, no habiendo podido jurar como congresista de la República, lo es cuando vota en este pleno del Congreso, cuando no podía votar porque no podía ser congresista de la República, y lo sigue siendo tan vigente cuando no advierte de su situación judicial hasta que sale una denuncia. Por lo tanto, no es dejando de lado y aceptando además y estando de acuerdo con Alberto Bengolea y con Mauricio Mulder sobre que la retroactividad en materia de normas procesales no se aplica como algunos lo pretenden aludir. Hoy es vigente, hoy el reglamento de ética es vigente para el congresista Pasa, porque mintió de una situación jurídica por la cual no podría ser congresista. O sea, yo le pregunto a los señores que están defendiendo a la bancada nacionalista, presidente, la honestidad hace la diferencia. O sea, defendiendo una situación que es más allá, incluso vayámonos y apartámonos un rato del informe. Si el congresista Pasa pondría en su declaración jurada, que además obliga a poner, porque está claramente la declaración jurada de hablar de antecedentes, no podría haber sido candidato al Congreso. El jurado no cumplió su función, dice. El jurado no cumplió su función. El jurado, cuando pide antecedentes, más bien el juez y la fiscalía no había inscrito los antecedentes y no aparecieron los antecedentes. Hoy día la OCMA está investigando a ese juez y a ese fiscal, ¿no? Qué coincidencia, los está investigando. ¿Y sabes cuál es el delito? Al congresista Gamarra, que lo está defendiendo con todo aprecio, mi amigo Gamarra, que es exfuncionario de la SUNAT, o creo que es funcionario de la SUNAT en suspenso. El delito es por contrabando. O sea, es decir, el delito por el cual está sentenciado es por contrabando, delito doloso. Y algunos dicen que la suspensión de la pena lo exime de lo que establece el reglamento. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que la pena tiene que ser efectiva? Eso no dice ni en la Constitución ni en el reglamento. Entonces, a la fecha de hoy, el día de hoy, olvidémonos de quienes hablan de que el artículo 4.8, hoy día, el reglamento de ética le es absolutamente aplicable. ¿Por qué? Porque además el delito de falsedad ideológica dice: el que inserta o hace insertar instrumento público, declaraciones falsas, consentimientos o hechos que deben probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad. Es decir, el efecto del delito hoy día es vigente. Porque al haber cometido el delito de falsedad ideológica y al no haber puesto en su declaración jurada que tenía una sentencia, el jurado no advierte y no es impedido de votar, no es impedido de ser electo, perdón. Por lo tanto, los efectos de ese delito el día de hoy, olvídense de quienes quieren hablar de si es o no retroactivo, el día de hoy le siguen siendo aplicables y el día de hoy sigue siendo beneficiado de ese delito. Pero no solamente eso, señor presidente, y por eso me llama mucho la atención la actitud del Partido Nacionalista. Repito, la honestidad hace la diferencia. Cuando el Parlamento ha señalado, al final le doy, señor, cuando el Parlamento ha señalado claramente que, por ejemplo, el caso del congresista Coa, no había, pues, no había. Y porque eso, lo que yo decía en reservado,
eso es la docencia que hay que hacer. Porque así como a veces dicen 99 parlamentarios denunciados, hay que decir, no señor, 80 esas denuncias no sirven, son falsas. Porque hay más gente honesta en este Parlamento que deshonesta. Podemos discrepar, uno puede estar menos o más preparados, pero tampoco podemos aceptar que al Parlamento se le tilde como una sarta o una cueva de sinvergüenzas. Hay más gente capaz y honesta, obviamente. Y entonces también hay que hacer frente. Pero cuando vienen casos tan evidentes, resulta a veces, señor presidente, vergüenza ajena cómo tratar de defender. Y vergüenza ajena, señor presidente, porque lo ha tocado el congresista Bengolea. Yo lo voy a hacer más específico. Resolución 017-2009-2010. Congreso de la República. Declaran la vacancia del cargo de la congresista de la República a fin de ser reemplazada por su accesitario. ¿De quién? De la congresista Rocío González, congresista de Arequipa. ¿Por qué declararon la vacancia? ¿Por qué? ¿Porque la señora tenía un delito doloso con pena efectiva? ¿Con cárcel efectiva? No. La señora estaba acá votando en las comisiones, acá en el Pleno. Cuando advierte el Pleno del Congreso, la representación parlamentaria por los medios de comunicación, que tenemos una persona en el Parlamento que ha delinquido. ¿Qué quiere decir que ha delinquido, señores parlamentarios, a través de la mesa? Que es un delincuente. ¿Que ha delinquido? Es un delincuente. Ha cometido un delito, más allá de lo feo que suene el término. Y entonces cuando la representación advierte que hay un delincuente sentado en los escaños del Congreso, ¿el Pleno se reúne? No, tuvieron más reacción política en ese momento, a pesar que en un momento quisieron cubrir a la señora Rocío González, que era del grupo, creo que de los que viajaban, de los romanos le decían, de UPP. Tuvieron más reacción y el Consejo Directivo solicita al Poder Judicial que envíe copia de la sentencia. Sentencia para el señor Benítez, que se ha ido de la sala, también no con cárcel efectiva, suspendida. También por eso estaba acá. Pero todavía estaba con sentencia y también estaba con esta relación de conductas. Y sin embargo, cuando llega, porque inmediatamente llega del Poder Judicial la sentencia que la tiene la Comisión de Ética, que le ha presentado muy bien el Pastor Lay, el Consejo Directivo decide la vacancia automática de la señora Rocío González, porque un delincuente no puede ser parte del Congreso. Y defender eso quiebra más la imagen del Parlamento. Porque así como hay que tener también la capacidad de explicarle a la ciudadanía a través de los medios de comunicación cosas que a veces nos critican injustamente, pues tienes que tener la autoridad moral que cuando hay que sancionar, hay que sancionar. Si tú no sancionas cuando tienes que sancionar, ¿qué cara vas a dar cuando tienes que decir, oye, no digas que son 99 pues congresistas, son 10 los que realmente tienen que ser sancionados, los demás son denuncias falsas, innecesarias, absurdas? Pero si quieres cubrir algo tan evidente, pero eso no queda ahí solamente, señor presidente. Quienes más estuvieron detrás de que la señora Rocío González sea desaforada, aparte de quien habla, que era presidente de la Comisión de Ética, fue el Partido Nacionalista, la bancada de oposición en ese momento. ¿Y por qué no entró su accesitario Francis, no me acuerdo el apellido, Francis Segarra? Gracias, Mauricio. Porque era quien le seguía en la lista, que también lo ha dicho Alberto Bengolea. No entró porque también tenía un delito, también estaba sentenciada. O sea, no solamente saca del Congreso a alguien que está sentenciado con condena suspendida, sino que no permite que entre otro, para no tener el mismo caso, que estaba con condena, que estaba condenado. Repito, porque un condenado es alguien que ha cometido un delito, y alguien que ha cometido un delito es un delincuente, y un delincuente no puede estar votando en las comisiones del Congreso del país. ¿Y quién ingresa? El congresista Zamudio, que está ahí sentado con usted, señor presidente. Y como bien lo ha dicho Alberto Bengolea, felizmente un congresista que ha sido reelecto. Y como ha sido reelecto es que ha hecho una buena labor, señor presidente. Pero ingresa el congresista Zamudio. Y él conoce muy bien el caso de Rocío González. Si obviamente su bancada apoyó para que él pueda ingresar, porque le correspondía ingresar. Y entonces, presidente, aquí estamos tratando de sacar debajo de la manga algunos argumentos legales. El tema es bien simple, por donde lo quiera ver. ¿Aplican las leyes procesales con retroactividad? Mauricio y Alberto han sido clarísimos.
Pero esto es retroactivo, ¿es vigente? Es vigente. Pero no solamente eso, señor presidente, y ahí ingresa el señor Zamudio. No solamente es vigente, sino que además este hecho, digamos, yo le pediría a la bancada, presidente, a todas las bancadas, si no quieren sancionarlo éticamente, que hoy día me digan públicamente que están de acuerdo para que mañana mismo se desafuere al congresista. O sea, si el tema no es ético, porque tal vez no sea ético, es porque es legal, porque tiene que ser desaforado. O sea, si la defensa es, o sea, a mí me hubiera gustado escuchar a alguien que diga, señor, no lo pueden sancionar éticamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser desaforado, no puede ser parlamentario. Ah, perfecto. Hoy día mismo voto en contra de la sanción de ética para que sea desaforado. Pero no, la defensa es que no es ético. No, es que no solamente no es ético, es ilegal. Tenemos la presencia de una persona que es sentenciado y que legalmente no puede estar. Entonces, señor presidente, yo quiero terminar simplemente... Bueno, le voy a dar la intervención al congresista Martín Rivas antes de terminar. Congresista Rivas. Gracias, congresista. Congresista, he tenido la suerte de estar algún tiempo en este Parlamento y he escuchado muchas veces faltamiento a la verdad. Y ciertamente siento vergüenza ajena, congresista. Y le digo por qué. Porque usted conoce perfectamente el reglamento que tenía en esa época este Parlamento. Y claramente establecía el reemplazo. Aquí lo tengo a la mano. Aquí está, congresista. Y eso se establecía en base al principio de legalidad. Nadie decía ir contra la ley. En caso de muerte, enfermedad, que lo inhabilite en forma permanente o que cumpla sentencia condenatoria por delito doloso, o sea, inhabilitado o destituido por el Congreso. El reglamento fue modificado justamente en el artículo 25, congresista, y en base al principio de legalidad, es bastante claro también. Ahora nos habla de pena efectiva. Lo que usted nos está pidiendo es que vayamos contra la ley, que violemos la ley. Y hay que ser claro en eso. Claro, debe haber, de acuerdo a su interpretación. Presidente, para culminar finalmente lo que el artículo... Ya di dos interrupciones, presidente. ¿Y a las dos? Sí, al congresista Bengolea y al congresista Martín Rivas. Presidente, el artículo 10 de la Ley Jurado Nacional de Elecciones dice que para el ejercicio de la ciudadanía se suspenden los siguientes casos y el inciso B por sentencia con pena privativa de la libertad. Y otro artículo de la propia ley establece que los que tienen suspensión del ejercicio de sus funciones no pueden postular. Entonces, presidente, yo llamo a la reflexión porque el tema va más allá de la Comisión de Ética, bastante más allá de la Comisión de Ética. El tema va por el desafuero. Y si somos coherentes con lo que el Parlamento quiere demostrar como una forma de decir que aquí, así como tenemos que defendernos también, lo vuelvo a repetir, ser bastante coherentes en defender lo que es ser el congresista y lo que es el Parlamento, también tenemos que tener claro, señor presidente, aquellas situaciones en las que no cabe mayor defensa. Si lo que hoy día discutimos en un tema de ética, que ya es bastante serio, pero lo pongo así porque lo otro es más grave, de no haber puesto la sentencia en la declaración jurada, hoy día el señor Apaza no sería congresista. Eso ya es bastante decir, presidente. Gracias. Gracias, congresista Tevez. Y el congresista Gamarra le pide una interrupción. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Congresista Gamarra. Por alusión. Gracias, señor presidente. En principio, lo que tenemos que aclarar, y creo que esto debe quedar sin ninguna duda, es de que este Congreso en ningún momento va a determinar la responsabilidad penal de ninguno de los congresistas. Tampoco va a determinar la pena